Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas con Chocolate. Recuerda que si te gusta este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Hoy tenemos un súper invitado, es Yihad Gatas, un panadero de alma y oficio que lleva más de una década con su panadería Baraka honrando la tradición artesanal. Bienvenido, Yihad. Vale, muchas gracias por la invitación. Vamos a tomar aquí este chocolatico y charlar bien bueno. Excelente. Bueno, vamos a empezar a hablar de esta inquietud que has tenido con Baraka. Tú tienes pues raíces libanesas y quiero saber si esa tradición culinaria que es tan importante en la cultura libanesa ha sido una influencia importante para decidir meterte en este mundo. Mira, mi infancia, mi infancia la marcó la mesa, porque al venir de una tradición árabe donde el alimento lo es todo, pues siempre estábamos vinculados al alimento. Y siempre se hacía, siempre era hecho por mujeres, ¿no? Las mujeres siempre eran las que tenían la cocina en sus manos y a mí poco me dejaban entrar a la cocina, pues porque eso no era cuestión de hombres. Y mi abuela de hecho me decía, no, usted salga de aquí, Aquí usted... también decían Sí, eso, los hombres sí. en la cocina huelen a rila de gallina, Bueno, pues así a mí decían. me pasó esa vaina así, pero, y era culturalmente muy fuerte, pero siempre estaba muy vinculado a la cocina, te digo. Siempre había comida y todo sucedía alrededor de la cocina. En la cocina árabe lo que sucede es que no te sirven un plato a vos, sino que sirven varios platos en el centro de la mesa y uno comienza a compartir con todos, y alrededor de eso es que suceden digamos que las charlas importantes. Entonces siempre hubo un vínculo importante con el alimento y en específico con el pan. Yo tengo un recuerdo muy bonito de mi abuela. Nosotros cada año íbamos al Líbano y los fines de semana se preparaba el pan. Nuevamente, un oficio en manos de mujeres. Entonces ellas, claro, la noche antes preparaban su masa. Yo ni idea que era una masa madre, pero pues venía de la noche anterior. Al otro día por la mañana nos sentábamos como en el pórtico o garaje de la casa, donde guardaban los animales, en unos hornos convexos, y ellas comenzaban a hacer su pan ahí, el pan del día a día. Pero lo más bonito de eso, y tal vez a mí lo que más me vincula al alimento, es que sucedía un acto comunitario colectivo donde llegaba la gente, los vecinos, A ¿no? Que sabían que compartir. entonces vos llegabas a compartir, y vos mientras iban haciendo el pan, vos ibas comiendo y compartiendo ese pan. Y eran cosas muy básicas, ¿no? Era tomate, aceituna, un queso Labne, que es un queso para El untar, aceite yogur, de el de oliva. yogur. Ujú. Todo eso salía del jardín. El pan salía del trigo que sembraban en tierras muy cercanas. O sea, o sea, había una soberanía alimentaria muy fuerte, pero yo de eso no me daba cuenta. De lo único que me daba cuenta es que eso sabía muy rico. Y que todo venía de proveedores de Todo allí, era cerca, alrededor, cerca. claro, era de la familia, eran Ujú, economías campesinas, ¿no? Y ujú. solidarias. Y era, claro, era un espacio lindo que yo hoy en día no, o sea, uno tal vez no sabe cómo describir o valorar eso, porque no es solo el acto de, ay, sí, traigamos y compremos cosas locales, sino que haya sido sembrado por vos, que haya venido de ahí nomás, y que se geste este acto donde los vecinos vienen a compartir. Pues yo siento que es algo que hoy en día no tenemos y a mí me gustaría volver a traer a la mesa. Ujú. Y con todos esos recuerdos que además van llegando de manera orgánica a la vida de uno, porque pues muchos de los que nos metemos en este cuento es porque traemos esa tradición familiar o porque hemos estado en esas cocinas. Lo hemos hablado aquí con varias invitadas que es que vimos a nuestras mamás y eso fue alimentando como la vida y los recuerdos. ¿Cómo se gesta Baraka? O sea, ¿cuál fue ese momento en que se encendió la llamita y dijiste, voy a arrancar con este proyecto? Pues mira, yo siento que fue esas decisiones que uno no es muy consciente cuando las toma. No sabe en qué se está Un poco metiendo. irresponsable. Sí, yo siento que son decisiones irresponsables porque, no sé, uno dice, voy a ir a una panadería a vender pan, pero no entiende qué es todo lo que hay alrededor de esto. O sea, uno tal vez no hace, o sea, en mi caso yo no lo hice pensando en ser un empresario gastronómico, sino porque yo quería ser fiel a mi propósito, ¿cierto? Yo venía a estudiar en un lugar que se llamaba Schumacher College en Inglaterra, Ujú. y ahí estudiaba algo que se llama economías de transición. Yo no tengo ningún bagaje como cocinero, o sea, no estudié en ningún lugar. Pero allá estudiábamos un poco cómo podíamos cambiar la manera de ver la economía, que no fuera centrada en el ser humano, como nos lo han hecho ver, ¿no? Yo tengo que extraer recursos, yo tengo que generar riqueza, no importa lo que yo haga, sino entender que hacemos parte de un sistema.
Y en ese interín, mientras yo aprendía por las noches, vivíamos, es un lugar donde uno vive como en una comunidad, cocinábamos y había una señora muy misteriosa que se dedicaba a hacer los fermentos del lugar y hacía pan de masa madre. Yo no había, pues yo sí lo había probado en el Líbano, pero no en el No en formato que ese utilizan, contexto. claro, los ingleses que son panes ya más densos, no de centenos, un montón de semillas. Y ella lo hacía, yo me le comencé a pegar como a aprender, pero por pura Y curiosidad. ahí sí te dejaron entrar Claro, en si te esa das cocina. cuenta, hoy estoy realizando que fue la primera vez que me dejaron entrar a una cocina libremente. Y claro, yo entré y yo me le pegué y yo mantenía mucho en la cocina. Así que no iba a la clase, sino más en la cocina. Y bueno, ahí me enamoré un montón de la cocina a tal punto que cuando nos graduamos, a mí en vez de darme un diploma me dieron un delantal, ¿no? Como que tome aquí usted por ser el que más espacios Ah, tuvo en la mira. cocina. Pues a manera, no sé si era una manera de mofa o de risa o de premio, pero pues para mí fue muy significativo. Y cuando llegó a Colombia, pues ¿Y yo tú no te sabía qué devuelves hacer. allí inmediatamente o? Yo me devuelvo, yo me devuelvo. Yo estoy andando mucho por afuera, Ujú. pero yo ahí ya me devuelvo y digo como que, bueno, listo, vamos a Colombia y regresemos a ver qué hacemos con esto. Y yo llegué y no sabía qué hacer porque pues ir a pedir trabajo como un economista de transición no era algo en el 2010, pues Sí, eso no se sabía en no, el nada, idioma. sí, Extraterrestre. sí, era un extraterrestre que me está hablando, o sea, usted qué es lo que sabe hacer y tú sabes hacer de todo, pero nada. Entonces yo no sabía qué hacer y pues mientras pasaba el tiempo y yo veía qué hacía, me pedí un libro. En ese entonces, Tartin Bakery era como la primera panadería que salió en California Ujú. que generó acceso como al público para hacer masa madre en la casa. Y yo Ujú. lo pedí y yo comencé a hacer pan. Pero Ah, pues como autodidacta. sí, sí, yo Ujú. siempre he sido muy autodidacta y lo pedí y intenté hacer pan. En realidad ahora corrijo mi palabra porque hacía unas cosas horribles, te digo, unos adefesios Para muy agarrar la feos. puerta. Sí, no, ladrillos o no, para ir a la calle. Y eso no me daba y yo no entendía nada alrededor de esto, ¿no? Como, pero si estoy siguiendo la forma, los ingredientes, no, dice harina tanto, dice agua tanto, temperatura y no me daba. Y yo para ese entonces en paralelo traía una idea porque, digamos, allá iba, uno va a los mercados que se gestan como en los pueblitos, a mí Ujú. eso me parece increíble, Sí, esa, son espectaculares. volvemos a ese trabajo colectivo, ¿no? De ir y conocer al que vende el queso y saber que él tiene su familia, ¿no? Y relacionarse más allá simplemente de ser una transacción de Ujú. yo te compro o me das un producto, Sí, sino, no, como yo dos me seres preocupo. humanos, sí. Ujú. O sea, nos relacionamos desde otro lugar. La disculpa terminó siendo la comida, Ujú. ¿sí? Y yo quise gestar esto aquí de alguna manera en un espacio. Entonces, digamos que yo en ese espacio vendía el pan y te digo, no era un pan muy bonito, pero la gente le compraba, ¿no? A mí me llamaba la atención, la gente como que estaba curiosa por entender algo ¿Y diferente. lo vendías a quién? ¿A tus amigos? No, ¿O en un qué? principio te digo, yo lo saqué a este mercado y, Ajá. y, y la gente, digamos que yo Ujú. digo que hoy en día hacían el esfuerzo Por comerse. por comérselo y eso me llevó, claro, a mí a entender más, a adelantar más y de ahí se abre todo un capítulo que era, ¿qué pasa que no está funcionando tan bien esto, ¿no? Y comienzo a entender el ingrediente como algo que está muy relacionado con el territorio. Ujú. Pero de ahí, entonces, cuando yo termino el mercado, digo, bueno, ¿qué hago? Pues no, montemos una panadería, ¿no? O sea, pues, ¿qué necesito para una panadería? No, una amasadora, un horno y ya, ¿no? Y Ujú. vender pan. ¿Y un nombre? Y ya, póngale un nombre, cualquier cosa que uno se imagine por ahí. Y ahí es que yo digo, voy a hacer la panadería. Y ahí arranco, pues, digamos, con esa decisión un poco irresponsable de montar una panadería. Ujú. Y hablando del nombre, ¿qué significa Baraka? Entonces, Baraca, ¿de dónde sale? Yo, digamos que a mí me cuesta definirme como un cocinero, pero yo sí creo que toda mi vida sucede alrededor del alimento Ujú. y gran parte de lo que yo hago sucede alrededor del horno. Pero yo no tengo, O sea, sos un hornero. sí, digamos que es una palabra que me gusta, Ujú. me gusta, me gusta tener, pero sí, o sea, básicamente todo lo que tengo, todo lo que se relaciona con meter un Sí. producto que tenga una harina al horno. Ujú. Llámese más hijo, pan, Ujú. postre, lo que sea. Pero cuando yo lo iba a abrir, claro, no quería, o sea, yo siempre he tenido esta, estas ganas como de hacer algo que vaya más allá, o sea, no simplemente abrir, hacer pan y vender pan, sino nuevamente para mí todo esto se ha convertido en una disculpa para hablar más del alimento. Entonces, para ese entonces recuerdo que había una película que se llamaba Baraka Ujú. y Baraka mostraba como estas escenas alrededor de todo el mundo, ¿no? De cómo el mundo es muy diferente, pero a la vez nos conectamos
desde el mismo lugar. Y bueno, es una palabra que viene del árabe y tiene dos significados. Un significado que se llama el significado menor, que es bendición magnética, Ujú, como que emana del corazón. Ese es como el significado, digamos, más leve que tiene. Pero el significado profundo, y básicamente lo que dice es que es el hilo que está tejiendo la vida. Entonces para ujú, mí eso cobró mucho significado porque era, bueno, al final yo qué quiero hacer con esto es pues comenzar a generar tejidos y relaciones que conduzcan a más vida, ¿no? ujú, No que hagan vida porque uno no hace la vida, pero sí que generen las condiciones para que haya más vida. Y ujú, de ahí pues el colectivismo, el alimento, la semilla, pero el pan como una disculpa, al final el pan es una disculpa para sentarnos ujú, a la mesa a hablar. ujú. ¿Y cómo ha sido, porque te cuento, pues desde mi experiencia, el tema de la evangelización del chocolate en una época, hace 16 años, cuando pues era un cuento un poco nuevo, ¿no? Lo mismo el tema de el pan de masa madre en un entorno o en un contexto donde todo está muy industrializado, donde el pan blanco de molde, el pan inflado, el pan que tiene esencias, a margarina, otro tipo de cosas, pues es como lo que está a la orden del día. Ujú. ¿Cómo llegar con esta propuesta de un pan distinto, de un pan cuidado, honrando los ingredientes, honrando lo artesanal, con procesos más largos, de fermentaciones largas que requieren paciencia? Yo siempre he dicho que las personas que hacen pan, pues tienen una paciencia increíble porque alimentar la masa Ujú, madre todos ujú. los días. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de empezar a evangelizar a las personas y entender que estaban consumiendo un pan diferente, que además tiene un valor más alto, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue ese proceso de ir construyendo ese, como ese conocimiento para que las personas compraran tu producto? Mira, yo creo que parte de la iniciativa que yo hago es buscar, a ver, voy a decir una palabra que no sé si existe, pero es descomoditizar. O sea, el alimento termina siendo un commodity, una comodidad, Sí. ¿no? El chocolate, el café, el pan, el queso se volvieron commodities industriales, como lo Ujú, dijiste, pues porque hay que darle de comer a la gente. Pero nos olvidamos un poquito que había detrás de todo eso, ¿no? De dónde venía, cómo se preparaban y nos terminamos metiendo en un tema de inocuidad, producción, eficiencia, bajo costo para darle ujú. de comer a la gente, pero Sí, como una desaparece máquina. o es Ujú, termina siendo una máquina porque ujú, es que hay que darle de comer a la gente, hay que llenar el estómago y resulta que yo no creo que es que el estómago se llene a punta de comida y punto, ¿sí me entiendes? Que lo estamos ujú, viendo hoy en día, o ujú. sea, gran parte de los productos industrializados, pues para mí no terminan siendo comida. Yo por eso cuando hablo muchas veces utilizo el término alimentos de verdad, porque es Alimento real. dame comida pero que sea de verdad. Yo utilizo siempre un ejemplo y digo, un ejemplo no, una comparación y digo, antes, ¿cuántos centros médicos habían versus cuántas plazas de mercado habían? O sea, el acceso al alimento era muy abundante, ¿no? Ujú, En plazas uno iba a comprar comida, ¿no? Y no había tanto, o sea, casi que no podíamos decir que el alimento era este y digamos que el tema de salud iba más plano, ¿vale? Hoy en ujú, día yo siento que ujú, eso es al revés. Cada vez hay más centros médicos, cada vez hay más temas de salud y cada vez desciende un poquito el tema del alimento. Y lo vemos claramente, entra a un ujú. supermercado. De un supermercado, en la superficie del supermercado, ¿cuánto corresponde a frutas y verduras? Sí, es muy Frescos. poquito. Sí. Muy poquito. El resto son paqueticos. Entonces vos terminas entrando a competir en un mar rojo, en un océano rojo ¿no? de paqueticos, donde el que tenga el mejor empaque, el que diga lo mejor, el greenwashing de es que yo soy, no sé, orgánico, sin gluten, todas estas tendencias que lleva el Ujú, mercado ujú. ahora, pues son las que terminan comenzando a competir en productos que al final pues yo siento que no tienen ni alma ni la nutrición en realidad que deberían tener. Entonces, parte de todo esto, de toda esta propuesta es como rompamos un poquito con ese esquema y comencemos a entender de dónde viene el alimento y cuál es el alimento de verdad. A ver, sin decir que lo otro no sea comida y es que lo que yo hago es lo único bueno, no creo que sea eso, pero sí es que nosotros como consumidores comencemos a entender un poquito más qué tiene el alimento, Ujú, ¿sí? Y a partir de eso, yo siento que uno tiene que ser muy transparente con la comida. ¿Qué le estás echando? Y ser claro. Hoy en día hay muchas etiquetas que, por ejemplo, no revelan a ciencia cierta qué es lo que tiene el así es. producto Además, porque porque la ley del consumidor o la ley para el consumidor, hay unos ingredientes que si no tienen más de esta cantidad, no la tienes que a declarar. eso iba. Entonces, Entonces no lo sí, declaras, pero al final te lo terminas comiendo, la población consumiendo. se lo termina comiendo y es como dicen, poquito veneno,
O sea, no hace daño, pero es que poquito veneno a lo largo del tiempo sí hace daño. De ahí lo que vengo diciendo de cada vez son más los problemas de salud, ¿no? Ujú, Y uno dice, ve qué raro, ujú. ¿no? Pues, o sea, coincidencialmente hoy comemos alimentos de menor calidad. Y dígase, calidad no quiere decir necesariamente que sea orgánico, ni que sea un producto costoso, sino que sea un alimento pues, que venga de la tierra, que haya tenido la menor intervención humana posible, Ujú. ¿sí? Que eso es lo que termina sucediendo nuevamente con el café, con el pan, con el Con el chocolate, con el chocolate. vino. Son ingredientes muy nobles que a partir de transformaciones pacientes terminan dándonos productos que son buenos para el estómago, que saben muy bien, que son buenos para la comunidad. Entonces, de ahí sale un poquito mi iniciativa de, venga, exploremos el pan como ese principal alimento que se pone en la mesa, ¿no? Alrededor de, o sea, casi que sin pan, digamos que no hay comida. Digo yo esto, aunque la cultura, yo siempre tengo este conflicto de, en Colombia deberíamos estar comiendo más arepa, hablar más de arepas que de pan, pero termina siendo como un alimento commodity que tiene que estar en la mesa a la hora de servir la comida. Digamos que en el Líbano es muy así. Si no hay Ujú, pan, no hay comida. ujú, En México, si no hay tortilla, no hay comida. ujú. Sí, es este gran acompañante. Pero es coger esto y desnudarlo y decir como, bueno, venga, lo que te contaba ahora de, ¿por qué no me funciona esta fórmula que yo traje allá? Pues porque el trigo no es el mismo, porque el agua no es la misma, porque el entorno no es el mismo y porque hay que entender un montón de variables, ¿no? Ujú. Que no es simplemente seguir una fórmula. Ahí es donde vos entendés que la fórmula no es lo realmente importante. Siento que es como una labor educativa, como contar, ir contando este cuento a más personas para que pues vamos siendo más conscientes de consumir alimentos buenos, alimentos que tengan una procedencia pues conocida, donde tengan pues como que nosotros sepamos que estamos consumiendo, ¿no? Y también de rodearnos de personas que también tengan como la misma filosofía. Y pues me puedo dar cuenta que tienes dentro de Baraca una cantidad de proveedores o de productos de otros emprendimientos que comparten una filosofía similar a la tuya. Es Ujú, así, ¿no? correcto. ¿Y qué hacer para escoger esas personas? O sea, es decir, como tú dices, yo quiero que, por ejemplo, vi que tenías a la miel Madú allí. ¿Qué hacer para tener, para escoger a Madú y no a otra? O sea, ¿cómo escoges esas personas que forman parte de tu proyecto y que están allí en Barack? Mari, yo siento que es como cuando uno escoge una pareja, ¿no? O sea, cuando tiene pensamientos alineados y visiones muy, pues, concretas y coordinadas, ¿no? En la vida, pues yo siento que uno se llaman a otros, ¿no? Ujú, Eh, surge de esto que te mencioné anteriormente que se llamaba pensamiento colectivista y sí. es como pensamos que esto no es solo para mí y no solo debo pensar yo en mi beneficio, sino cómo hacemos para que todos nos beneficiemos, todas nos beneficiemos de esto. Y a partir de ahí, digamos que yo he venido encontrando como ciertos parámetros que a mí me permiten identificar si alguien está alineado o no a lo que yo vengo haciendo y cómo podemos sumar esfuerzos, ¿vale? Entre esos, entonces, el primero es trabajar con ingredientes de origen local, Ujú, ¿no? Que estén sembrándose en Colombia, ujú, ¿no? Que tengan una influencia importante en los ecosistemas, ¿verdad? Por ejemplo, mencionaste a Madú. Madú investiga mieles en diferentes lugares y Madú lo que ha hecho es deconstruir nuestra versión de la miel. Ellos hablan de la miel de Winnie Pooh, ujú. Sí, no esa que nos metieron en la cabeza, ¿no? Esa que, la doradita, sí, esa. fluida. Y lo que nos están diciendo es, no, venga, la miel es un mundo completamente diferente, grande, porque va a depender de dónde estés ubicado, quién la hizo, el clima, la floración, un montón de cosas. Y eso obviamente nos rompe el esquema y dice, venga, la miel no es simplemente la mielecita de Winnie Pooh, porque hay miel para untar, miel medicinal, Sí. miel para los ojos, miel de abejitas meliponas, o sea, y uno dice, vaya, esta gente ya está pensando en otras dimensiones, ¿no? Entonces, lo primero viene siendo eso. Lo segundo es, en la medida de lo posible, yo busco siempre trabajar con procesos comunitarios. Ujú, Entonces, te pongo el ejemplo de un chocolate que nosotros utilizamos que viene de Guapi, ujú, se llama Chocomueg y la chica que lo lidera se llama Ilse ujú. y viene de un sector de violencia, lugares bastante violentos que han decidido apostarle a estas alternativas como unas alternativas para no tener que entrar en círculos de violencia, ¿no? Para llevar dinero al hogar y no tener que meterse en estas cosas. Y ahí yo siempre me hago una pregunta y digo, pues pucha, ¿cuánto vale en realidad eso? ¿Sí me entiendes? O sea,
O sea, cuando nosotros estamos haciendo procesos para hacer mediciones de impacto en términos de sostenibilidad, y yo en estos días le preguntaba a quien valora, yo le decía, ¿cómo mido yo ese impacto? ¿No? O sea, lo mido solo por cuánto le compro yo a ella. O sea, ¿cómo mido yo que gracias a esa compra, que no es solo mía, sino de quienes compran el producto al final, pues terminan estas personas buscando alternativas o teniendo alternativas de vida en donde no tengan que meterse en círculos de violencia? Entonces, esos procesos colectivos sobre todo de mujeres que han buscado alternativas, para mí son otra variable súper importante. Por supuesto que sean procesos limpios. Volvemos al tema de la transparencia, ¿no? Si es miel, si es chocolate, es chocolate. Utilizamos, por ejemplo, otro ají que viene del Guaviare, y también estas chicas trabajan con comunidades indígenas allá, ¿no? Con esta técnica de ahumado tradicional. Y sí, evidentemente son productos que no cuestan lo mismo que los productos industriales, por la trazabilidad, porque es que también la gente que trabaja a partir del alimento también tiene que ganar. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a ver que la comida es barata, y resulta que la comida no es tan barata si usted ve todos los costos y implicaciones que tiene eso alrededor. Ayer, por ejemplo, hablaba con un señor que tiene trigo en Guaitarilla, que es una zona de Nariño, donde nosotros traemos trigo, y el kilo de trigo vale 1.600. Si vos compras eso y lo intermedian en algún mercado, el mercado más cercano ahí que se llama Potrerillo, vale 4.000 pesos. Entonces vos decís, claro, cada que uno vaya y ve el territorio, dice, la población que se queda en el campo termina siendo la población más adulta. Y ya casi no hay. No, ya no trabajar el campo no es algo fácil, ¿no? Entonces cada vez más hay un éxodo. Yo digo que el mayor éxodo de la historia es en realidad el éxodo del campo. Sí, de hecho pasa en África, que hay una gran necesidad de que las nuevas generaciones quieran cultivar cacao, porque no quieren, pues obviamente estas granjas cacaoteras que llevan cientos de años, pues las nuevas generaciones ya tienen otros intereses, quieren salir, quieren estudiar, pero también pues porque bueno, ha habido explotación y demás, y bueno, eso ya es otro tema, pero sí hay un éxodo también allí con el tema de los cacaocultores. Pero mira que tiene su razón, ¿no? O sea, aquí estamos hablando del cacao, pero lo mismo pasa aquí con el maíz, con la yuca. ¿Qué es lo que le diría un papá campesino a su hijo después de haber trabajado toda la vida? Y, no sé, hablamos de yuca. La yuca se demora un año. Después de un año llega el intermediario y te paga a lo que quiere. Así. ¿Listo? ¿Qué le diría un campesino al hijo? Mi hijo, vaya, estudie para que no se quede bruto como yo. Yo digo, Sí, para que no lo pucha, exploten. ¿cómo? O sea, como que bruto. No, yo digo, no, hay algo que no estamos entendiendo bien. Y entonces viene para acá a ser parte de un modelo económico, y cada vez es menos quien siembra, cada vez es más la población que llega a las ciudades a hacer qué. Y yo digo, al final, ¿qué vamos a comer? ¿Sí me entendés? Exacto. Entonces, por eso yo insisto mucho en darle valor al alimento, y eso, pues para mí también hace parte como esa visión de aliarme a esas personas o iniciativas, pues que estén trabajando en esta línea y respeten eso. Y es bien importante esto de construir red porque, y quiero preguntar tu opinión acerca de eso, y es que yo he sentido en los últimos años que hay, no sé, que hay como más actores en el sector gastronómico en Cali, em, que estamos metidos como en un ejercicio más de competir que de apoyarnos. O sea, siento que como que el de al lado me va a quitar, y no como en visibilizarnos, en apoyarnos, en compartir proveedores, en compartir buenas prácticas, en hacer colaboraciones, que es un poco también como el espíritu de charlas con chocolate, que es un poco como que juntémonos y mostremos las experiencias de todos, porque todos tenemos un cuento interesante alrededor y seguramente podemos nutrirnos, ¿no? ¿Cómo ves eso? Yo veo mucha competitividad y no una competencia sana, sino una competencia como que cada uno es como protegiendo a su feudo. Pues mira, yo siento que es muy cultural, María. Yo siento que es muy cultural porque aquí nos han enseñado a ver que vuelvo a eso que te decía del sistema económico: primero yo, segundo yo, tercero yo. Y yo tengo que salvaguardar lo mío de una u otra manera, porque a mí nadie me va a responder, no me va a responder el Estado, ni el colega, ni la comunidad, que yo siento que es una visión muy errada, porque nuevamente si vos vas a los territorios y comenzás a ver la gente cómo sobrevive, y no sobrevive con estas infraestructuras grandes, sobreviven es a partir del colectivismo. Entonces yo siento que es algo muy fundado en nosotros culturalmente, donde si alguien está haciendo algo similar a vos, se convierte en tu enemigo. Sí. ¿Sí?
Y tal vez la pregunta es ¿por qué no enemigo y por qué más bien por qué en Aliado. vez de, sí, un aliado, por qué no hacemos una cooperación? Ujú. Venga, sentémonos, hablemos a ver qué hacemos. Pero sí, sí, pero yo siento que es difícil. Hay una desconfianza muy fuerte y romper esas barreras implican hacer este ejercicio, sentarse a la mesa, Ujú. hablar. Bueno, María, ¿qué nos vamos a inventar? ¿Qué Ujú. vamos a hacer? Exacto. Que nos beneficie a todos, ¿sí? Sí. Si vos querés el pastel solo para vos, pues no te tienes que sentar a esta mesa, estás en otro canal, ¿sí me entendés? Pero si lo que pensás es que entre todos podemos seguir nutriéndonos y creciendo y pues que lleguen los que tengan que llegar, pues va a ser bueno, ¿no? Al final también son los ciclos de la vida, ¿no? O sea, uno llega, hizo lo que tenía que hacer Ujú. y Ujú. llegan otros, o sea, y yo siento que también hay que nutrir esto y sobre todo siempre estar compartiendo mucho. Sí, es eso, y además es que esto es desmontar esas narrativas de, es que mi chocolate es el mejor de Cali, la hamburguesa mía es la mejor, mejor dicho, ¿por quién? O sea, porque yo veo muchos dueños de negocio autoproclamando que su producto es el mejor, cuando hay una Ujú, subjetividad enorme, y también muchos foodies diciendo eso, te voy a mostrar la mejor, no sé, carne o el mejor, ujú. lo que sea. Y digo, pero dicho por quién, por ti, o sea, dónde está lo real de eso y lo mejor desde el punto de vista de quién y de qué? Y yo creo que esas narrativas nos hacen daño porque finalmente tenemos es que buscar esto, es buscar esta colectividad que nos apoyemos y que crezcamos no solamente en el sector gastronómico, sino como ciudad y como región. Y vos mencionabas algo muy importante ahora, es ese sesgo al final está ahí porque no nos tomamos el trabajo de ir a probar. Ujú. ¿No? Porque alguien nos tiene que venir a decir que es bueno. Digo, no, 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 pausa. Vaya usted y pruebe. Ujú. Si le gustó el pan, ese es el Ujú. pan, ese es su mejor pan. Eso es un mejor pan para usted. Exactamente, Exacto. y está, tenga lo que tenga. O sea, para mí, ¿qué es importante? Vaya y haga el trabajo de ir y escuchar, charlar, ver, investigar, pregunte. Ujú. No simplemente vaya y pruebe y me supo bueno, pues porque nuevamente hablamos, ¿no? La industria tiene un montón de artilugios para hacernos pensar que estamos comiendo comida que no es en realidad comida, ¿no? Entonces, por ello yo hablo mucho de pensamiento crítico de nosotros como ciudadanos, de ir y preguntar. No, a ver, estas referencias que utilizan los foodies o, ¿no? Estas personas que vienen a hacer concursos súper grandes, y sí, listo, muy chévere, se te llena el lugar, pero ¿y qué Digo pasa con que. todo lo otro? ¿Sí, qué pasa con todo? Sí, es como que solo es importante una cosa, digo, sí, cuando vos vas y te metes a un bosque, solo es importante un árbol. No, en Ujú. realidad es importante todo el ecosistema que hay alrededor para sostener eso, ¿sí? Ujú. Entonces yo sí creo que son narrativas que no están beneficiándonos mucho, que nuevamente son tendencias pues ¿no? por el tema de los celulares y la era digital, pero es eso, es como no yo De pararme la aquí. moda. Es una tendencia, ¿sí me entiendes? O sea, que aprovecho para decirlo aquí, o sea, estas tendencias que llegan con las redes, que yo digo, ¿qué hacemos nosotros a partir de eso? ¿Por qué no? Se puso de moda el pistacho hace poquito y todo el mundo quiere comer Ay, pistacho hablemos sí, y del entonces chocolate de Dubái. O sea, el todo el chocolate mundo de Dubái quiere hacer el chocolate de Dubái. Y claro, pues entonces aquí lo piden y lo piden y uno dice, bueno, yo lo hice una lo vez, alcanzaste a hacer. lo alcancé a hacer una vez, me traje el Cataifi Uf, de Europa porque aquí no lo no. conseguía, hice mi propia pasta y todo. Claro, eso se vendió como arroz, hice un bachecito pero no lo quiero volver a hacer. ¿Por qué? Porque es que tampoco es que sea rico. O sea, eso es Es empalagoso. dulce, es empalagoso. Claro, la indulgencia de lo crocante, entonces uno pues cambia indulgencia por sabor. Sí, muy placentero, pues todo eso, pero yo no quiero hacer nada, no quiero hacer nada más Dubai. Ujú. Y lo hice una vez y ya, y ahí tengo el Cataifi Mira, que, mira que a mí me pasó lo mismo, porque uno, claro, uno estando aquí no, pues y claro, hablando de la sí, verdad, yo al principio era como muy drástico, ¿no? Es como, no, si no sí, es local, sí, y es como, no, a ver, uno también tiene que hacer un bajar el volumen y balance. hacer un balance, es como, Porque bueno, esto tiene que dar ¿qué para la está pidiendo el cultural. público? Pues claro, porque si no nos podemos sentar aquí a hablar y eso tiene que sostenerse, ¿sí me entiendes? Sí, Y yo hice el ensayo, a mí me pasó lo mismo, yo por ejemplo no sentí que estaba siendo fiel a mí, ¿sí me entiendes? Como sí, que, sí. pues pucha, pero, y entonces, si mañana dicen pues que está de moda, no sé, otro ingrediente por allá exótico, entonces todo el mundo a traerlo, a No, pedirlo, pues ahora está de moda el chocolate relleno de algodón de azúcar. eso no lo había visto. Eso, pues sí, yo digo, pero ¿eso qué puede tener de chévere? Yo no lo voy a hacer y que me lo pidan, ¿no? Pero, Y así, hay, que uno dice, bueno, ¿hasta qué punto? Sí, uno obviamente tiene que ir con ciertas tendencias y eso, pero ¿hasta qué punto conservas tu tu identidad. identidad? Mira, yo creo que hay una cosa importante para ver en estas tendencias y es
¿Y de dónde está viniendo todo eso? Ujú. O sea, ¿qué pasó con el pistacho? Entonces, pues las tierras que producen pistacho a tope. El insumo sube a tope, tanto que ya producen pastas de pistacho que no son pistacho, sino que son artificiales, ¿me entiendes? Entonces, terminamos metiendo en una ola que nos dice, ¿a qué horas nos metimos todos en esta vaina? Entonces, vos lo que haces es que hace una degradación del suelo donde está sembrando el pistacho. Ujú. Ese pistacho se vuelve tan costoso que las comunidades ya no lo pueden comprar Exacto. y entonces para mí termina perdiendo toda la identidad porque es que aquellos lugares donde hay pistacho, ¿no? Vas a Siria o vas al Medio Oriente donde se produce pistacho, Turquía, y vos ves que hay toda una gastronomía alrededor del pistacho. En otros aquí, criollos, ¿no? Sí, O sea, ¿qué vamos a inventarnos a sí. hablar del pistacho? O sea, ¿por qué no vamos y buscamos más bien, listo, está bien, la gente quiere nueces esto, ¿cuál es el equivalente de nosotros acá? Y más bien Exacto. veamos eso porque entonces ahí estamos apoyando a las comunidades locales. Y hablando de eso, y ahorita para que hagamos un ejercicio aquí sensorial y demás con cositas, Sí, sí. está todo el tema de, que vi que por eso te pedí que lo trajeras, está todo el tema de la utilización de esos desechos, mal llamados desechos del proceso de producción del cacao de chocolate. Entonces, específicamente, por ejemplo, la cascarilla del cacao. La cascarilla de cacao es el resultado de tomar la semilla, fermentarla, ¿cierto? Luego secarla al sol, tostarla y esa cascarilla que resulta de todo ese proceso, tradicionalmente se botaba, ¿cierto? O se utilizaba de fertilizante pues para los suelos y demás, pero no era alimento o no se aprovechaba como alimento. Y ahora pues se está utilizando en panificación, se está utilizando la cascarilla de cacao también para hacer tés, para hacer bebidas, etcétera, etcétera. Y veo que estás haciendo un pan con cascarilla de cacao. ¿De dónde nace esa idea? Porque realmente es algo muy incipiente, o sea, lleva Ujú, muy sí. poquitos años la gente haciendo como esas exploraciones con este producto. ¿De dónde Mira, sale? te voy a mencionar dos cosas. Uno es un poquito esta economía que se utilizaba antes en el campo o sea, por ejemplo, cuando se iba a sacrificar un animal, Ujú. se utilizaba todo el animal, Todo. desde la cola hasta la nariz, todo. Habían todo tipo de preparaciones, pues para honrar un poquito el animal, ¿no? Y aprovecharlo todo. Y lo mismo produce con el alimento, ¿no? Vos sembras yuca y si vas a ciertas comunidades que respetan esto, se utiliza todo, ¿no? La yuca, la semilla, la hoja. Y es utilizar todo el ingrediente como algo, pues que finalmente es un regalo que nos está siendo dado, ¿no? Que Ujú, si no lo entendemos desde ese lugar, pues termina siendo simplemente, ¿a mí qué me interesa? La parte de abajo, listo, lo otro es un desecho. ujú. ¿Qué ha venido pasando? Yo en este cuestionamiento, como te mencionaba ahora, cuando yo llegaba y no me funcionaba el pan, y yo comencé a entender pues que las harinas de aquí no eran las mismas de allá Sí. y que había que entender eso y que la solución no era importar, a pesar de que importamos el 98% de las harinas en Colombia, pues entonces mi pregunta fue, bueno, ¿y qué hay aquí con lo que podamos trabajar, no? Para enriquecerla. Ajá. Claro, o sea, al final el pan como tal se desarrolla a partir de un trigo, Ujú, ¿sí? Trigos o cebadas o centenos, que son ujú. cereales antiguos de otros lugares que permitían este gluten, esta elasticidad, este crecimiento, cosas que aquí no tenemos. Pero entonces yo lo que comencé a investigar fue, bueno, ¿y qué podemos hacer para mezclar esto, para enriquecer más esto, ¿no? Para hacerlo más diverso y para que Ujú. también en el estómago De sea pronto hacerlo más más rico? digestivo. Ujú, Claro, porque yo lo pienso en términos de monocultivo, o sea, un ujú, pan 100% de harina de trigo blanca es un monocultivo, ujú, ¿sí? Un pan que ya tenga otro tipo de harinas, para mí terminan siendo productos que van a entrar al organismo ujú, y van a darle más como a esos microorganismos y esa flora para poder alimentarse y estar más sana, ¿listo? ujú. Si eso se relaciona con productos que estén en lo local, pues mucho mejor. Entonces comenzabas a investigar y comenzabas a ver que no hay solo harina de trigo, ¿no? Sino que hay harinas que salen a partir de desechos, como lo mencionaste, mal llamados Sí, de desechos, ¿no? desechos. Ujú. Entonces la cascarilla de chocolate es una de esas, pero por ejemplo también hemos ensayado con cascarilla de De café, café. no ha funcionado tan bien, pero igual lo ensayamos, pero también harinas de otros productos que antes no pensábamos que podían ser harinas, ¿no? Entonces harinas de De chontaduro. hecho. ¿Sí? Ujú, Harinas de papa china, ¿no? Que son productos que están en el territorio, pero mi pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para darle más valor a eso? Para que ujú. quienes cultivan eso puedan darle más valor. Harinas de plátano que llevan aquí toda la vida. Yo siempre pongo Sí. el ejemplo de la harina de plátano como algo que Hacían colada solamente. colada. Esa es la respuesta 10 de 10. O sea, ¿qué hacen Colada. con la harina de plátano? Colada. ¿Por qué solo colada? ¿No? O sea, estamos diciendo que hacía parte integral de la bienestarina que, ¿no? Ujú. Este polvo que lleva De un montón de bienestar familiar, nutrición sí.
¿Por qué? Pues porque lleva un montón de nutrición y ¿por qué no lo utilizamos nosotros en el pan? Y no solo eso, o sea, si vos coges ¿a cuánto puede vender una persona en el campo un racimo de plátano? No sé, 10, 15 mil pesos, 20 mil pesos. Lo ven, lo revenden aquí en 80, yo no sé en cuánto, ¿sí me entiendes? Pero, ¿por qué lo tienen que hacer así? Pues porque si yo bajo el colino de plátano, pues lo tengo que vender sí o sí. Si yo hago harina, ya primero le agrego un valor, no es tan difícil porque yo la seco al sol y la muelo. Y segundo, no tengo que estar esperando que vos me ofrezcas porque tengo que salir del producto rápido, sino que lo puedo reservar y decir, listo, ya tengo mi producto, voy a vendérselo a quien me esté pagando mejor por esto. Entonces, esos son, digamos que las harinas que vienen de productos que ya están disponibles. Y luego hay otro que son harinas de recolección, que para mí comienzan a cobrar un sentido también importante, es que es todo esto que hablamos ahora del pistacho, pues Colombia también tiene un montón de nueces, ¿no? Entonces está el guaymaro, que es este árbol que viene del bosque seco tropical, Montes de María, o el orejero, que también es este árbol que hay en la costa, que son ya economías de recolección, donde ya las comunidades se dedican a cuidar el bosque y para vivir de eso lo que hacen es que recolectan las semillas, las tuestan, las muelen y de ahí vienen harinas, ¿sí? Entonces son varios tipos de harinas. Con la de cascarilla yo comencé a ensayar y yo, claro, un poco en esta pensamiento de, pero esto por qué se votará, se debe poder hacer algo, ¿no? Ensayemos. Y le pedí a uno de mis aliados, le dije, envíame un poquito de esto y comencé a ensayar. Y claro, lo primero que sucedió fue que cuando abrí la bolsa, soltó un aroma a chocolate impresionante. Dije, no, pues con esto se tiene que hacer algo. Comenzamos a hacer pruebas. Y llegamos a esto, ¿no? O sea, una masa que tiene una proporción de harina de cascarilla y cacao. Y obviamente tiene una crema de chocolate. Y bueno, nada, llegamos a lo que nosotros definimos el babka de, ¿sí? Y es bien Chocolate. importante con el tema del horno, porque la cascarilla de cacao tiene unas micotoxinas que se mueren, pues obviamente cuando se someten a altas temperaturas, ¿no? Ok. Entonces, pues es una muy buena opción utilizar la cascarilla para hacer productos de panadería. Yo tengo una amiga paisa que vive en Argentina, ella hace alfajores con Con cascarilla, cascarilla. wow. Kelly, hola, tus alfajores que son lo máximo, y los hace con cascarilla de cacao. Brutal. Entonces hay muchas cosas, hay galletas, hay muchas cosas que se pueden hacer con la cascarilla y puede ser un ingrediente pues, que empieza a contribuir a estas comunidades que desechan eso y entonces empiezan a vender también la cascarilla. Pues yo quiero probar este pan. Vamos, 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 vamos. Bueno, Vimos no, a pues eso. ya yo le hago los honores y usted lo paga. Y vamos a mirar por dentro, yo me muero de la curiosidad. Entonces, si es una masa enriquecida, que tiene Con masa madre, mantequilla, sí, Ujú. mantequilla, huevos, ¿no? Y lo que comenzamos a hacer es que después de estirar la masa, ya le aplicamos una crema, un ganache de chocolate, ¿cierto? Entonces, si ves los ¿Un chocolate punticos, al qué? La ganache. 70. Ujú. Esta es la harina de cascarilla. Entonces, Ok. olela, porque ahí es donde te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Sí, entonces huele un montón a chocolate, pero no tiene chocolate aparte de la ganache. Sí. Sí, en realidad donde le sentís el sabor a chocolate es cuando comes ganache. De resto, mm, 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 muy bueno. un pan, Y uno lo mete aquí. Entonces uno hace esto. eso depende de las preferencias del consumidor, pero sí. Colombiano. Ujú. Sí, entonces en realidad lo que le da el sabor es la ganache, no es la harina de cascarilla, pero la harina de cascarilla sí le da el aroma, que es lo que nos conecta inicialmente con el ingrediente. Y ahora yo te quiero mostrar esto, A ver. que es otro producto, lo podemos poner ahorita aquí. Ujú. Resulta que en el proceso, cuando se va a fermentar el cacao, hay un líquido, un lixiviado, que resulta de ese proceso, que es un líquido de mucílago. Ujú. Eso es transparente, es como un agua transparente, Es lo que cubre es lo que cubre la cada semilla. semilla. Y esa agua, pues imagínate que, por ejemplo, en Berlín, estuvimos en una chocolatería donde cogen exportan desde Ecuador todo ese líquido, que es un residuo del proceso de fermentación, lo exportan hasta Países Bajos y en Países Bajos lo embotellan y se llama Juicy Cacao. Y Juicy Cacao es una bebida frutal de mucílago.
¿Solo de mucílago? Solo de mucílago. Si no tiene azúcar añadida, no tiene nada. O sea, la llevan de aquí para allá, de Ecuador a Países Bajos. En Países Bajos la embotellan, como tomarse un jugo embotellado. Y es de mucílago de cacao. Y aquí eso no se conoce. Entonces, de Ecuador sale a Países Bajos. Sí. Entonces, ese líquido, que es el resultante del proceso de fermentación, también en este momento algunos cacaocultores lo están aprovechando porque históricamente lo que hacían era que se lo daban a los cerdos o lo tiraban o lo que fuera. Lo que están haciendo es hacer una reducción de ese líquido, 4 horas, ¿cierto? Y hacen esto, que es una miel de mucílago de cacao. Esto no tiene azúcar añadida tampoco, es esto. Y esto es completamente frutal, porque es que A ver, poneme aquí. esto es la fruta. Esto todavía no es chocolate, esto es la fruta. Esto pues es una maravilla para la cocina. ¿Y qué se puede hacer con esto, No, pues, Mari? de todo, yo he hecho de todo. Por ejemplo, espérame lo pongo. Buenas. Es increíble, es Mm. ácido, Ujú. frutal, mm, Mm. es es súper versátil, porque, por ejemplo, yo se lo pongo a las ensaladas. Entonces yo Ok. pongo la ensalada como tipo vinagre balsámico, se lo pongo a las Ujú. ensaladas, le pongo unos nips de cacao y queda un súper alimento. También para hacer, por ejemplo, yo he hecho costillitas de cerdo con esto, Como una barbecue como ahí. una Wow. barbecue, con ese ácido, con esa fruta. Aquí en Santa Teresa tenemos postres donde ponemos esto encima de un helado de vainilla mexicana. Vení, te pregunto, ¿y por qué o sea, es algo que está comenzando a salir Sí, como un producto entiendo. nuevo? Yo tengo 2 proveedores de esta miel, uno en Antioquia, otro en el Cauca. em, y supe de otro que está también haciendo la miel en Tumaco. Ok. Están sacando esta miel, ¿no? Pero es una gran, o sea, le dan un valor agregado Claro, claro, no a se ese pierde. líquido, no se Y es otra manera de pierde, generar ingresos. es una manera de generar ingresos. Yo ahora yo llevo una materia en la Javeriana que se llama Proyectos 5, la carrera de gastronomía, y con los chicos estamos haciendo cosas con esta miel, diferentes preparaciones, productos distintos, disruptivos con esta miel, por ejemplo. Entonces, tiene unos usos infinitos. Vale, yo te hago una pregunta, ¿no? Pues vos la que haces la pregunta, pero ahora te la voy a dejar yo. Y es, ¿cuál es ese principal límite o dificultad cuando comenzamos a ofrecer un producto de estos nuevos en el mercado? Pues primero que la gente lo quiera probar, porque O sea, hay una resistencia a probar nosotros cosas tenemos un nuevas. mercado local que es bastante cauteloso, ¿cierto? Bastante, pues, ¿cómo cuál será? Miedoso de probar cosas Conservador. nuevas, conservador, esa es la De palabra. hecho, mis chocolates, pues, tienen que tener, pues, como los sabores tradicionales para que las personas quieran consumirlos, etcétera. Entonces, primero que lo quieran probar. Cuando lo prueban, ya empieza a tener como una gente que lo busca, ¿no? Entonces, por ahí nuestra copa nativa, que es helado, como te decía, con esto, pues ya empieza a tener gente que dice, ah, yo quiero esa copa porque ese es un sabor completamente diferente, porque es que te recuerda a las ciruelas o te recuerda a los frutos rojos, o sea, hay diferentes como notas que se empiezan a desarrollar allí cuando ya no mezclas con lo cremoso del helado y demás. Pero como todo en este mercado es que la gente quiere atreverse a probar, como atreverse a probar un pan con cáscara de cacao, cascarilla de cacao, o atreverse a probar un chocolate picante, o sea, es romper esa inercia de lo tradicional. Lo otro es que el proveedor tenga, Claro, la disponibilidad. porque pues esto sale líquido, pero luego se tiene que reducir y entonces salen poquitas cantidades, entonces también no siempre tienen, yo trato de abastecerme como para mantener siempre. Ujú. Pero básicamente es eso, pero yo sí creo que esto va a empezar a, pues va a empezar a hacerse un poco más común, encontrarlo aquí con más facilidad. También estuve ensayando con un primo que hace kombucha, Ujú. hicimos una kombucha con esto. Wow, Y eso quedó increíble, riquísimo. o sea, vamos a seguir haciendo, Súper, haciendo nuestros pinitos con eso. súper. Y él envasó también el líquido del cacao, como parecido a esto que te digo de Berlín, Ajá, y quedó increíble. O sea, es buenísimo. una bebida súper Que yo te iba a sana. preguntar por eso, ¿vos crees que si llegara esta bebida de Países Bajos acá, ¿no? Con su branding y todo,
tal vez ahí sí nos abriríamos más. Desafortunadamente, sí. Ya, sí, Sí. yo Sí, pensé lo porque aquí mismo. nos sigue todavía descrestando mucho lo de afuera. Lo afuera. Entonces yo sigo recibiendo, ay, tú vendes chocolate belga. Y entonces yo Ya. digo, ay, a ver, en Bélgica A no hay ver, ni te un solo cuento. palito de cacao, venga, yo le cuento. Venga, le cuento que el cacao colombiano es uno de los mejores cacaos del mundo. Pero pues todavía nos descrestamos por eso. Ya. Es Eh, un branding, seguro que es un branding que han sí, hecho a nivel país, ¿no? Que así es, eso es. Entonces, pues bueno, pero aquí sobre la mesa tenemos todo esto de lo que se pueden hacer cosas está la increíbles. cascarilla, Esta es ¿no? la cascarilla. Esta es la cascarilla que sirve para hacer, sí, aromáticas. A mí lo de la aromática con la cascarilla me preocupa un tema de lo de las micotoxinas. Uno Ya. tiene que garantizar que no las tenga, Ujú, porque pues obviamente pues no está expuesto a una temperatura larga dentro del agua. ujú. Entonces de pronto allí puede haber eso. Entonces lo recomendable Eh, sería tenerlo en el agua más tiempo. Tener el Como agua hacer más una tiempo, infusión sí, de o antes de utilizarla tostarla un poquito un poquito más, más. Ah, sí, porque en bueno, el horno está más tiempo. claro. Entonces, yo, por ejemplo, hago las aromáticas, las hago con esto Ya. y queda súper bien. Claro, el sabor es diferente, El ¿no? sabor es Tiene una diferente, tonalidad más así. es más frutal. Sí. Esto, pues, nos lleva más al mundo del Ajá. chocolate. Esto es más frutal, pero igual es una opción súper interesante para las personas que no quieren tomar una aromática tradicional. Ok. Bueno, pues aprendimos un montón aquí mutuamente. Bueno, Muchísimas gracias por aceptar esta a vos por la invitación. invitación y espero que sigamos construyendo. Claro, tenemos que seguir construyendo red. Muchas gracias. Bueno, Bueno. ¡Ay! Recuerda activar la campanita y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestro contenido.